Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estás, ahora donde estás mirando este video. Me he puesto en algún sitio en YouTube mi correo electrónico, laurensdol64@gmail.com. Si quieres que nos conectemos, tienes preguntas, quieres saber más o no estás de acuerdo con algo, escríbeme, házmelo saber, mientras que es un tema serio, encantado de poder ayudar. Hace 3 semanas ha fallecido mi madre. Muchos saben. Mi padre y yo la acompañamos durante sus últimas horas. Ella murió en casa. Y me recuerdo que llevaba respirando muy fuerte durante 2 días. Ya estaba en un tipo de coma. Y sobre las 5 de la madrugada del lunes 13 de abril había un cambio. Su respiración ya se volvía más frágil. Ya no le quedaba energía. Ya había usado todo lo que su delgado cuerpo guardaba y cada vez respiraba menos hondo, con menos fuerza. Dejaba de respirar, un tiempo cogía aire, había silencio. No sabíamos que se había muerto, ¿no? Cogía aire, pero al final un suspiro y murió. Silencio. Ya no estaba mi madre. Entre la vida y la muerte había un segundo. Todos moriremos algún día. No hay nada más seguro que moriremos. La muerte, según la Biblia, es el último enemigo. Y hasta el día de nuestra muerte, es probable que mueren algunos de nuestros seres queridos. Gente a la cual amamos, como en este caso mi madre. Abuelos, padres, hermanos. En el peor de los casos, un hijo. Gente que mueren, dejándonos tristeza y dolor. Hoy vamos a ver el texto que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 11, el versículo 1 al 53. Un texto largo, pero muy bonito. Voy a leer lo que dice el Señor. Vale. Estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, uno a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Ay, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Y Marta le dijo, sí, lo sé, que resucitará en la resurrección en el día postrero, el último día. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verle llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Así dice la palabra del Señor. El texto es del Evangelio según Juan. Juan era el amado apóstol, uno de los 3 que estaban más cerca a Jesús. Los más cercanos eran Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y Juan escribe este Evangelio, es una biografía, por decirlo, de Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Los libros de la Biblia son inspirados por Dios, lo que significa que Dios es el responsable del texto.
de cada palabra, de cada frase. Hablando de los originales, en este caso, el griego en el cual Juan escribió. Dios usó a Juan, poniendo en Juan ideas, palabras, el orden del texto, usando el vocabulario de Juan, su forma de pensar, pero siempre son exactamente las palabras de Dios. ¿Qué intención tenía Juan escribiendo este texto en concreto? ¿Qué intención tenía Dios usando a Juan para escribir este texto? Son las preguntas que nos hacemos cuando leemos cualquier texto de la Biblia. Y cuando entendemos la intención para el público original, pensamos en qué significa entonces el texto para nosotros hoy. Como los que estudiamos la Biblia sabemos, es un libro sin fondo. Puedes estudiarlo y siempre llegar a entender más de Dios, ver más cosas que nunca has visto antes, más de nosotros mismos, ver más conexiones entre versículos, entre capítulos, entre libros. Un libro sin fondo. Muchos maestros han escrito libros sobre este pasaje, más personas aún han predicado en base de ello. Y lo último que pretendo ahora es en este pensamiento entrar a fondo en el texto. Me limito a explorar algunas partes del texto que creo que son relevantes para el mensaje de hoy. Primero vamos a ver brevemente el contexto del texto. El contexto nos ayuda a entenderlo mejor. Cuando lees un capítulo en un libro, los capítulos anteriores y posteriores obviamente te ayudan a entender mejor tu texto. Este texto que hemos leído está en Juan 11 y en Juan 10 vemos que Jesús está en Jerusalén cuando se celebra la fiesta de la dedicación, Hanukkah, también llamado la fiesta de las luces. Es una fiesta que no es de la Biblia, en el sentido que Dios no mandó, no ordenó esta fiesta, pero es una fiesta que recuerda al pueblo judío de la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida, de los griegos, uno de los sucesores de Alejandro Magno, y hablamos de 160 años antes de Cristo. Es una fiesta que se celebraba, Jesús está en Jerusalén y sabemos que ya se acerca el final de sus 3 años de ministerio. Es invierno. Jesús enseña en el templo y constantemente él mismo confronta a los líderes religiosos. No se ha hecho caer, al contrario. Y frecuentemente él confirma y se declara Dios. Por ejemplo, en versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y vemos que parte de su público en el capítulo 10 cree y otros tienen dudas, otros no creen. Luego encontramos el texto de hoy, donde llaman a Jesús y se va a la casa de Lázaro. Y vemos al mismo tiempo que la resurrección de Lázaro es como la última gota que culmina el vaso. Para los líderes y ya está. Ahora tomamos la decisión de matar a Jesús. Y luego en Juan 12 vemos un banquete, una fiesta grande en casa de Lázaro, donde María echa un frasco de perfume muy caro sobre Jesús, motivado por gratitud por la resurrección, entendiendo y creyendo quién es Jesús. Y en el mismo capítulo 12 encontramos la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén. Y pronto, días después, su crucifixión y muerte. Y vemos entonces como resucitando a Lázaro, Jesús se condena a su propia muerte y lleva a su propia resurrección. El texto que hemos leído explica que Lázaro, uno de los amigos al cual Jesús amó, estaba gravemente enfermo. Y que Jesús, cuando le llaman para ir y sanarlo, decide no ir, decide esperar. Espera ir porque ama a su amigo, a sus hermanas Marta y María, y quiere que se muera Lázaro. Para la gloria de Dios, como dice, y por amor a sus amigos, porque sabe que resucitando a Lázaro, la fe de sus amigos es mayor que sanándole. Y sabe que resucitando a Lázaro, Jesús confirma su poder como el Hijo de Dios, como Dios mismo, que es el único que tiene el dominio sobre la muerte. El único que da la vida, el único que alarga la vida y el único que quita la vida. Y el único que resucitará a todos en el último día para juzgar a los vivos
y los muertos. Y dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en el texto encontramos las mismas preguntas de los lectores en el tiempo de Juan. Leyendo el texto, las mismas preguntas tenemos hoy. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Jesús Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe? Y también vemos que no todos creen. Judas, por ejemplo, el discípulo que traiciona a Jesús, ni con todos los milagros que Judas ha visto, ha creído en Jesús como el Cristo. 3 años con Jesús y nada. Y hay los que han visto la muerte de Lázaro y su resurrección y no creen en Jesús, pero corren de inmediato a los líderes religiosos para informarles. Y su mensaje no es: wow, esperan, Jesús es especial, puede ser que Jesús es Dios. No, su mensaje es: Jesús atrae mucha gente, es muy famoso, hay que hacer algo. Y los lectores de Juan en su tiempo se preguntaban si Jesús tenía tanto poder, hasta para resucitar a los muertos. ¿Por qué se dejó juzgar y matar? ¿Cuál fue su motivo? Y los lectores del tiempo de Juan, igual como nosotros, sabemos que luego Jesús resucitó. Este texto de la resurrección de Lázaro nos confronta con la resurrección de Jesús y también con nuestra propia resurrección, nuestra muerte y la gran pregunta que hay después. Jesús dijo: ¿en qué se beneficia el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Jesús dijo: no tengan miedo a los que pueden matarlos, sino tengan miedo al que puede matarlos para luego echarlos en el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte es lo que merecemos, es lo que ganamos, es nuestra paga, nuestro salario, lo que merecemos por desobedecer a Dios y hacer las cosas a nuestra manera, hacer nuestra voluntad, no la suya. Casi siempre sabiendo de lo que hacemos está mal, de lo que decimos está mal, de lo que pensamos está mal. Nuestra conciencia nos acusa. Es por ello que todos morimos. Y según el texto de hoy, todos resucitamos para ser juzgados. ¿Crees o no crees? La pregunta. En este texto vemos a Jesús conmovido, con enojo, tristeza, llorando. Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús no llora por la muerte de Lázaro, porque sabe que dentro de poco Él resucita. No, Jesús llora por el pecado, la maldad, la incredulidad de la gente, las consecuencias del pecado, enfermedades, muerte, la falta de amor a Dios, gratitud, expresiones del dolor de Dios por el pecado y sus consecuencias. Jesús lloró. Aquí vemos a un Jesús con sentimientos, un Jesús muy humano. En todos los evangelios encontramos un Jesús muy humano, un Jesús que se cansa y duerme, un Jesús que tiene hambre y sed y come y bebe, un Jesús humano, quien sabe qué es el dolor. Nos conoce porque es Dios, obviamente, pero también nos conoce porque ha vivido una vida entre nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros sí, todos somos culpables de haber pecado contra Dios, pero también hemos hecho cosas a los demás, cosas crueles que hemos dicho, daño físico que hemos hecho, daño emocional, y al mismo tiempo otros nos han hecho daño a nosotros. Poco daño, mucho daño, todos tenemos cicatrices que nos recuerdan al daño que nos han hecho, cicatrices que a veces duelen, a veces no, o aún unos cuantos tenemos heridas abiertas por lo que los demás nos han hecho. Sufrimos
por lo que hemos hecho y sufrimos por lo que nos han hecho. Jesús conoce nuestro sufrimiento, porque Él sufrió angustia, sufrió traición por alguien que parecía su amigo, mentiras en su contra, injusticia, insultos, burla y menosprecio. Le escupieron en la cara, golpes, patadas, maltrato, más allá de lo que podemos imaginar. Los judíos limitaban la paliza a 39 azotes, la llamaban 40 menos 1, pero los romanos no tenían límite. No eran excepciones que las personas morían de la paliza antes de la crucifixión. Se estima que el cuerpo de Jesús fue destrozado, trozos de piel y tejido arrancado, exponiendo hueso, órganos, tendones. Y luego fue matado, realmente asesinado, mediante el método más horrible que existe. No hay ejecución más cruel que la crucifixión. Colgado desnudo, toda la vergüenza, la impotencia de tener brazos y piernas clavados, un dolor tan intenso y la certeza que morirás aunque puede durar mucho. De forma voluntaria, Jesús se entregó. Siendo Dios, se dejó llevar a la cruz, donde le esperaba el mayor terror de su vida, el castigo del Padre. La noche anterior rogaba al Padre que dejara pasar la copa. Sudaba sangre por su angustia. Sabía que iba a sufrir toda la ira de Dios por nuestra maldad, por nuestros pecados. Mucho peor de lo que jamás podemos imaginar. Jesús se entregó para pagar lo que debemos y así satisfacer la justicia de Dios y así permitir a Dios ser justo mientras nos da misericordia y nos libera del castigo. Jesús, sus últimas palabras, consumado es. Las últimas palabras de Jesús antes de morir, Él pagó lo que tú y yo debemos, consumado es. Sí, Jesús conoce nuestro sufrimiento. Nos extiende la mano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios en su compasión nos extiende la mano. Aunque merecemos la ira de Dios, nos ofrece misericordia. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino, que viva. Dios manda a todo hombre en todo lugar a arrepentirse. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Has estado alguna vez en una situación de vida y muerte, donde surgió la idea o casi la certeza en tu mente, aquí me voy a morir? Si es así, te pido que te recuerdes este momento. Recuérdatelo bien, este momento que la muerte te mira en la cara. Si nunca has pasado por un momento así, quiero que te imaginas un momento que estás así. El grito de frenos de un coche, un golpe fuerte, muchísimo dolor y ves como tu cuerpo destrozado pierde sangre más allá de lo que crees y sabes que estás a punto de morir. Resbalaste en una gran altura y cayéndote sabes que no hay salida. Nadando, te cogió la corriente. Ya no te quedan fuerzas para nadar, es cuestión de segundos. Piensa en tu muerte que vendrá. No espero que sea dentro de muchos años, pero sabemos que puede ser hoy, por la tarde, la noche, mañana. Un derrame cerebral, un infarto, un accidente de coche, te caes de la escalera, violencia, estar en un lugar equivocado, como dice. 1000 maneras de morir existen, pero quiero que piensas en la certeza de tu muerte. Como antes, mi madre respiraba y un segundo más tarde ya no estaba. Este puede ser hoy para ti. Dios extiende hoy su mano. Hoy aceptas ahora su mano que te ofrece misericordia.
Reconoces que has vivido toda tu vida como rebelde y lo sientes de corazón. Aceptas su mano, aceptas la muerte de Jesús a tu favor o rechazas su oferta. Rechazas el amor de Dios, rechazas el sacrificio de su Hijo, Jesucristo en la cruz. Y no tendrás misericordia, sino tendrás la ira de Dios por toda la eternidad, por tus pecados y por haber rechazado a tu Creador. No hay otras alternativas, misericordia o ira. Tú decides arrepentimiento, ingratitud o incredulidad, rechazo y indiferencia. Hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. Mañana no lo sabes. Gracias.